Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Pánico en la Sala, un programa más con todos vosotros y ya va el 387. Como siempre vamos a presentar al equipo del programa, hoy al completo. Marcos Ordóñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Después de tus problemillas de espalda, ¿estás bien? Sí, bueno, he tenido... a ver, estoy jugando infiltrado, como los Ya. futbolistas. Ya se lo comentamos a Ángel la semana pasada que no podías estar por esos problemillas de espalda. Sí, bueno, a ver, yo eso lo tengo desde los 30 años, lo que pasa que ahora hacía muchísimos años que no me molestaba. Bueno, Pero bueno, nunca se sabe. nos hacemos más mayores y lo que a lo mejor nos molestaba poco o nos molestó en su momento, ahora es más fácil. Yo también, ya sabéis que con la espalda también he tenido algún problema. Santi Serrano, buenas noches. Este es el camino. Este es el camino, exacto. El señor Santi Serrano, que se ha comprado un juguetito y está aquí mostrándonos. Está encantado. Al Mandalorian y al Grogu, aquí en directo. En la parte técnica, como siempre, Carlos Ortega y nos habla Mario Herrera. Bueno, pues el programa de hoy hablaremos de estrenos, tendremos Superman, tendremos Los Cuatro Fantásticos y tendremos Devuélvemela. Hablaremos de esos tres estrenos, pero sobre todo el programa estará dedicado al 50 aniversario de Tiburón. Este mismo año, hace 50 años de esa obra maestra del señor Spielberg, y hablaremos de ella y un poquito de las secuelas, que de la segunda se podría hablar un poquito más, porque no estaba nada mal tampoco. La tercera, esa en 3D con gafas de rojo y azul, y La Venganza, pues bueno, son películas ya menores, ¿no? Pues hablaremos de eso. Antes de nada, pues como siempre, redes sociales. Vamos con redes sociales, Facebook, Pánico en la Sala, X o Twitter, antiguo Twitter, @Pánico en la Sala, Instagram, Pánico en la Sala, iVoox, Pánico en la Sala, Set de Radio Barcelona. Y también ya sabéis que podéis entrar en YouTube poniendo @Pánico en la Sala, Set de Radio Barcelona, y podréis ver nuestros programas. Como siempre, también nos podéis oír por la radio, por el 99.2 de la FM en Set de Radio, y allí también tenéis todos los programas. Y vamos con nuestro colaborador, que es el Satantanou. Ya sabéis, el Satantanou, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays. El Satantanou, que está en la calle Taller 79 de Barcelona, y tenéis una página con la que podréis comprar desde cualquier parte, que es elsatantanou.com. Repito, elsatantanou.com. También os doy el teléfono por si alguno quiere preguntar alguna cosa, 93 555 41, repito, 93 555 41, pero ya sabéis, el Satantanou también podéis enviar, pone allí un email también, si queréis cualquier pregunta, el señor Joan y su equipo os responderá. El Satantanou, vuestra tienda donde podéis encontrar de todo, terror, ciencia ficción, fantástico, y aunque aún queda algunos meses, pero lo tendréis en el Festival de Sitges como siempre, y con un montón de películas de terror. Allí nos encontraremos con el Satantanou un año más. Como siempre, el Satantanou, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays. Y antes de empezar con los estrenos, pues vamos con una banda sonora, en este caso, pues hablamos de Tiburón. Empezamos con Tiburón 2 de John Williams, 1978, y que a mí es un tema que personalmente me gusta mucho, por eso lo he puesto. Pues ahí vamos con Tiburón 2.
Superman. El ser más poderoso del planeta Tierra. Por fin nos conocemos. Ahora, tal y como tenía planeado, te destruiré. Y claro está, a ese reportero al que siempre le das entrevistas. ¿Quién te crió? Los mataré también. Bueno, pues este nuevo Superman del señor James Gunn, ¿la habéis visto, Santi y Marcos? Sí. Pues el que queráis, explicarnos un poco qué novedades hay en este nuevo Superman, si es que hay alguno. Santi, adelante. Pues novedades muchas. Para empezar, el tono no tiene nada que ver con la versión de James Gunn. De hecho, en el tráiler se ve la paleta de colores, es todo luminoso, muy claro, no hay esa oscuridad y eso también se transmite en el tono de la película, no solo la paleta de colores. Es una peli optimista, de buen rollo, sales del cine con alegría, que creo que es algo muy necesario en los tiempos en los que estamos viviendo, con tanto conflicto bélico, la economía hecha pues, una mierda, todo esto. Y he de decir que es una peli que no es redonda, tiene varias tramas y creo que una se atropella con la otra. No me, o sea, así como la trilogía de Guardianes de la Galaxia me encanta, sobre todo la primera y la tercera, la segunda. Hombre, a mí también. Pero la segunda no está nada mal, tampoco. Pero había cosas que no. Y entonces, esta Superman, para mí, por comparar, le ha salido un poco como Guardianes de la Galaxia 2. Tiene puntos buenos y guays, pero otros que no me acaban de funcionar. Entonces, la peli al final del visionado, pues guay, quedé contento, pero tampoco entusiasmado. No me parece una peli ni de 8, ni de 9, le pondría un bien tirando notable. 6,5 o algo así. 6,5, vale. Marcos. Bueno, a mí realmente, a ver, la vi bien, mientras la vi me distraje, estuve a gusto, pero la vi una película muy blandita. Es decir, a ver, acostumbrado un poco al universo Zack Snyder, esta la vi sí, es muy luminosa, muy familiar, nunca pasa nada que Superman no pueda evitar. Si cae un bicho, cae una pared, él siempre estará ahí para que no haga daño a la gente que está alrededor, cosa que no pasa en otras pelis de superhéroes, en las que si se derrumba un edificio, pues bueno, alabado sea Dios, ¿no? Bueno, destruyen ciudades, o sea, que daños colaterales, ¿no? Pero aquí no, aquí Superman cuida de que todo esté bien y bien cogido. A ver, el actor tampoco me ha dicho nada especial, la verdad. Yo me sigo... Bueno, a ver, mi Superman es Christopher Reeves y las películas que a mí me llenan es la primera y la segunda. Y bueno, y después lo de Zack Snyder, bueno, a mí siempre me ha parecido pues una revisión interesante, acertada o con un enfoque diferente para que no sea lo mismo. Y esta película está claro que bebe bastante, pero sin conseguirlo del todo, de la saga, de las dos primeras películas de Christopher Reeve. La verdad es que yo soy un poco decepcionado y le pongo un 6. Un 6 para Superman. Pues vamos con la siguiente película, otra de superhéroes. Famosos. Un aplauso para los Cuatro Fantásticos. Mr. Fantástico. La Mujer Invisible. La Antorcha Humana. ¡Te quiero, Johnny! Y la Cosa. ¡Eh! ¿Qué hora es? ¡Di la frase! En realidad yo nunca digo eso.
¡Es la hora de las tortas! Eso solo sale en los dibujos. Bueno, pues hemos hablado de una nueva revisión de Superman y ahora vamos a una nueva revisión de Los Cuatro Fantásticos, que también habéis visto los dos y que a mí a principio me la iré a ver, pues durante este mes de agosto. A mí a priori, sin haberla visto, me hace gracia ese clasicismo, ¿no?, de la saga, como ver un poco los cómics de la época, ¿no? No sé si es así. Marcos, por ejemplo. Pues sí, es así. Realmente la acción recupera el look de los años 60, con un toque, bueno, como se ha dicho, en retrofuturista. Y bueno, a ver, los personajes están bien. A ver, a mí Pedro Pascal me cuesta un poco creérmelo porque, bueno, sigo viendo un perfil muy determinado de Mr. Fantástico y yo en mi cabeza tengo otro, ¿no? Pero, bueno, dentro de todo, en fin, el cuarteto a ese nivel funciona. Para mí la historia no tanto. A ver, la historia es muy dependiente de la parte esta del niño, de la parte familiar, de nuevo, un poco como en Superman, pero con otra intención. Y, bueno, a ver, hay cosas atractivas, como es la aparición de Galactus, que viene a devorar ese mundo, que no es la Tierra, es una Tierra alternativa. Y además que, bueno, con un número que hace un homenaje a Kirby, a Jack Kirby en el día de su nacimiento, y que además ellos dos también aparecen en un momento determinado en una ventana mirando lo que pasa. Y bueno, pues es una escena bonita, ¿no? Lo que pasa que la presentación de los personajes está bien, es entretenido, te mantiene en vilo, pero la segunda parte me parece un poquito más aburrida. Todo el tema del quinto fantástico de Franklin, su madre, su padre, los tanteos y la lucha contra Galactus, no acabó de satisfacerme al 100%. Y lo que más me gustó, como a casi todo el mundo, fue, una vez más, la presencia magnética de Vanessa Kirby, que papel que toca, papel que bueno, que lo hace suyo de una manera absolutamente mágica, ¿no? Yo le doy un 6 también. Por cierto, el actor no sé si por el nombre os sonará, el Evan Moss Backrack o algo así. ¿Sabes? Sí, el que hace de la cosa. Es el que hace de la cosa. Vale. Sí. Es que he estado de la serie de Bear. Exacto, es que he visto la serie de Bear, que está muy bien, por cierto, y me hacía gracia verlo por ahí. Claro, lo veía a todos ellos y me imaginaba que era la cosa, pero claro, como tampoco se le ve la cara, por lo menos. Sí, se le ve la cara en un momentito. Vale. Antes de la transformación. ¿Qué puntuación me has dicho, Marcos? 6. Un 6, vale. Santi. Pues un poco como con la peli de Superman, pero un poquito mejor. Pero tal vez porque la historia es más sencilla, va más hilada, no quiere abarcar tantas cosas y está más centrada en 4 personajes. Porque en Superman hay personajes secundarios y como va dando un poco, quiere tocar muchas cosas y no acaba de cerrarlo todo. Aquí me funciona todo más. Me gusta mucho esa ambientación retrofuturista de los 60, la dinámica entre los 4 personajes, y me pierdo un poco en la parte final. Ya el enfrentamiento final con Galactus ya me parece a un lugar más común que ya he visto en otras pelis, y ahí se pierde un poco el interés porque ya lo he visto en otras pelis. Aunque sí que la primera aparición es bastante amenazante y casi rozando el cine de terror galáctico, cósmico, como lo quieras decir. Yo le pongo un 7 a esta. Un 7. Vale. Un 7 de Santi. Y vamos con esta última película, que es Devuélvemela. ¿Qué hiciste cuando Cathy se fue? Lo que pude.
Son tus nuevos hermanos, Oliver. Oliver perdió a su familia igual que vosotros. Necesitaba a alguien que le cuidara bien. Escucha, voy a contarte un secreto. He hablado con un ángel. Bueno, pues esta película, Devuélvemela, Bright Hairback, una película que, bueno, vosotros aún no la habéis visto. Yo tuve la suerte, bueno, la estrenaron ayer viernes. Yo tuve la suerte de verla, bueno, la suerte, bueno, que la vi antes. La suerte, tampoco diría tanto. Porque, a ver, los hermanos Philippou, Dan y Michael, a mí lo que sí estoy alucinando es que las críticas de Superman en España, hablo, las críticas de Los Cuatro Fantásticos y las críticas de esta película, todas la ponen como buenísimas. Y personalmente, Devuélvemela, los hermanos Philippou han hecho un poco más de lo mismo. O sea, es una película, primero, una película que para mí es en muchos momentos bastante mediocre, que es previsible 100%, pero previsible porque al fin y al cabo de lo que trata es del drama de una madre que ha perdido a su hija y pues eso, digamos que adopta a otra niña con su hermano más mayor, que de principio no quiere adoptarlo, pero van juntos en el pack. Y por en medio está pues ese crío, o esa cría, porque no sé si es crío o cría, va con el pelo muy rapado, creo que es un crío. El problema de esta película es lo que digo. Primero, es previsible 100%, o sea, yo desde que llegan a la casa de ella, hasta que no llegan no se sabe, pero desde que llegan a la casa ya se sabe lo que pasa. Y además intentan repetir un momento, ¿os acordáis de la anterior, la de Háblame, Háblame. Sí, la escena aquella que es bestial. O sea, para mí me gusta mucho más, que conste la de Háblame. La escena aquella que aquel empieza a pegarse golpes por todas partes y se deja. Bueno, intentan, digamos, la escena que puede marcar un poco, intentan hacer algo parecido. Pero la película yo la encontré muy flojita, muy flojita. Además, te habla un poco de eso, ¿no? De la pérdida, te habla un poco de a raíz de la pérdida, cómo puede quedar una madre de tocada. Y bueno, intentan jugar con el fantástico, con el terror. Pero si quieres que te diga la verdad, a mí en ningún momento ni siento terror en esa película, ni siento miedo. Y luego es una actriz que me gusta mucho, la británica la actriz esta británica, que ha hecho, bueno, muchas películas a nivel, pues eso, de británicas de estas un poco indies, pero también ha hecho muchas comedias, que es la señora Sally Hankins, y que a mí personalmente en muchas películas me ha gustado mucho, pero para mí aquí no es la actriz que le pega al papel que se supone que... Porque sí, juega con ese punto así como de ida, por todo lo que está ocurriendo, pero la verdad, yo le voy a dar un 6. No es aburrida, pero me pareció mucho más floja que Háblame y mucho menos potente que Háblame, que por lo menos Háblame pues tiene algunos momentos de esos que te deja. Y bueno, el principio del tráiler, que es estas escenas como de rodaje, ya lo veréis cuando se vea la película, pues ya veréis a qué viene todo esto, o sea, porque es un poco también, pues bueno, no me lo llevo a creer mucho, pero vosotros cuando la veáis ya me diréis. Pues esto, con Devuélvemela, acabamos ya los estrenos y ahora vamos con otra banda sonora, en este caso la de Tiburón, el tema principal y clásico de 1975 por John Williams.
Pues Tiburón, película del señor Steven Spielberg, película de 1975. En Estados Unidos se estrenó el 20 de junio de 1975, pero aquí, como en aquella época, pues llegó más tarde y se estrenó el 19 de diciembre de 1975. Lo que pasa es que el otro día lo hablábamos con Ángel, que entramos también con lo del 50 aniversario de Tiburón y tal. Y claro, y yo recuerdo, claro, ¿os acordáis que las películas duraban mucho? O sea, habían cines, ¿no, Marcos? Y tú te acuerdas Sí, más, que eres de mi época, que habían películas que yo las había visto estaban ocho un año, por lo meses menos. o un año, exacto. Yo no recuerdo lo que llegó a durar Tiburón, pero sí que recordaba, que se lo comenté a Ángel, digo, es que yo recuerdo la película porque, claro, yo sabía que se había estrenado en verano en Estados Unidos, me creía que se había estrenado también aquí, porque recuerdo que me iba de vacaciones con mis tíos a Sitges, que ellos tenían un apartamento allá, y la habíamos visto hacía 2 meses o algo así, o 3. No, es que no creo ni eso, 2 meses como mucho. Y recuerdo mi primo y yo nos acojonó mucho. O sea, acabamos hechos polvo, la vimos en el Cine Urgel. Claro, si se estrenó el 19 de diciembre en el Cine Urgel y yo la vi en mayo o junio, quiere decir que llevaba ya ahí casi 5 o 6 meses, ¿no? Pero tú habrías aguantado 6 meses sin verla. Bueno, pienso una cosa, que en el 75, o sea, tenía 13 años yo. Pues no, pero era una película apta para menores. Sí, no, sí, pero no sé por qué. O es que no sé por qué. Yo recuerdo que fui. A ver, es curioso lo que dices, porque yo también tengo la sensación de haberla visto en verano. Pero debe ser, bueno, han pasado 50 años, claro, la mente a veces se equivoca. Pero tengo esa sensación veraniega de ir con los amigos, con el grupo de amigos que íbamos a ver todo, y además ir a verla prácticamente o el día del estreno o al día siguiente, porque es que recuerdo que Fotogramas te venía bombardeando con artículos, la película del año, y no te la pierdas, no sé qué, claro, y tenía esa sensación. Es que hay que pensar que, claro, si yo posiblemente es lo que tú dices, que yo tampoco creo que tardase mucho en verla, y más en aquella época porque veía mucho cine y tenía el Urgel al lado de casa por aquel entonces y vi un montón. Claro, esa película seguramente igual, yo solo sé que fuimos a verla con mi padre seguro, mi madre no recuerdo, y mis tíos, mi tía sobre todo, que le gustaba mucho el fantástico y el cine así de terror y tal, y yo y mi primo, y recuerdo que pasamos una noche terrorífica, o sea, terrorífica. A mí cada vez que se me venía a la cabeza, a la cabeza, nunca mejor dicho, la cabeza que y es que, bueno, y con el tiburón Claro, seguramente quedamos tan marcados que cuando fuimos a Sitges y nos bañábamos, yo recuerdo que iba con las gafas de buzo, nada, y éramos críos que estábamos, ya sabéis cómo son las playas de Sitges, que te tienes que meter, pues estábamos ahí en las rocas y estaba mirando por si aparecía un tiburón por allá. O sea, me marcó mucho. Pero pues seguramente lo que tú dices, dudo de que si se estrenó el 19 de diciembre esperas hasta mayo para verla. O sea, es imposible. Sí, porque es que además no se hablaba de otra cosa. A ver, bueno, fue el primer, como hemos visto hace poco en ese documental tan interesante de Disney, fue a todos los niveles el primer blockbuster porque su recaudación fue astronómica, ¿no? Pero antes ya habíamos tenido películas de aquellas que ibas corriendo a verlas, El Coloso en Llamas, El Terremoto, La Aventura de Poseidón. Estas es que, bueno, ibas, nada, el segundo o tercer día. Mira, te lo puedo decir, El Coloso en Llamas en Urgel, Terremoto en el Bosque y la otra que has dicho, ¿cuál era? La Aventura de Poseidón en el Aribau. En el Aribau no, yo la vi en el Regio Palace. Pues yo la vi en el Aribau. En el Regio Palace. Me acuerdo por el cartel que estaba en la fachada del Aribau. Sí, bueno, tengo esa imagen. Lo chulo que eran entonces los carteles allá, todos coloreados. Pues sí. Era muy chulo. Bueno, que había gente que se dedicaba a ello, o sea, hacer... sobre todo en la Gran Vía de Madrid, ¿eh? Sí. A ver, vamos a hablar de Tiburón, película, como he dicho, de 1975, película que dura 124 minutos y una película que, bueno, el presupuesto fue de 9 millones, pero no era el que estaba marcado. Se pasó Spielberg del presupuesto. Sí, por eso digo. De hecho, la peli tenía pinta de que iba a ser un fracaso, porque tardó más en rodarla, se pasó del presupuesto y lo que era el tiburón, al que llamó Bruce,
que se llamaba, bueno, rebautizó igual que el que era su abogado por entonces, no funcionaba. No. Era un animatronic que del peso que tenía, primero que no hacía lo que quería y luego que se hundía en el agua. Entonces nada, de la carencia hizo una virtud y optó por esa... Se hundía y además la sal del mar tampoco le iba muy bien al mecanismo. Sí, los mecanismos no funcionaban correctamente, sí. Eso en eso de Spielberg se retrasó 100 días en el rodaje. Sí. Casi y él estaba convencido de que lo iban a despedir de inmediato, que ahí se acababa su carrera. Sí, ¿no? sí, él creía que se iba. O sea, Sí. yo creo que, bueno, no sé si parecido, pero Spielberg lo pasó tan mal como George Lucas, filmando La Guerra de las Galaxias, que lo pasó muy mal por todos el trabajo que tenía. Es otra historia, pero bueno, lo pasado muy mal. La verdad es que Tiburón es una película que nos ha marcado a todos, o por lo menos a todos los que nos gusta el fantástico, y que es una película por la cual, como siempre hablamos de esas grandes películas, parece que después de ese batiburrillo de gente y nombres que tienen que ir de principio, los elegidos, digamos, pues me gustaría que fuese este, o me gustaría que fuese al otro, yo tengo esa versión también, sí. Al final parece que coincidan todos los que tienen que estar ahí. 30 aniversario esta. O sea, hace 20 años que tengo la peli. Sí. Bueno, dentro de poco te comprarás la de 50 aniversario. Después de estrenarse en los cines, saldrá. No sé, no, depende de qué películas, no soy de recomprarlas. De hecho, hace tiempo que no la revisiono. Hombre, a mí si no tiene nada nuevo tampoco. Por eso. Lo dicho, 3 actores. Roger Scheider, el señor Robert Shaw y el señor... Richard Dreyfuss. Richard Dreyfuss, exacto, que no me acordaba. Han habido muchos nombres. No sé si... Bueno, en el documental de esto no se habla, pero yo he estado mirando por redes, por páginas y tal, y es que habían elegido a gente como para hacer del señor, Brody. ¿cómo se llama? No, del Sheriff Brody, de principio no, bueno, también, pero sobre todo del Queen, el que lleva el barco Orca, y que se había elegido a gente como Lee Marvin, actores como no recuerdo ahora también, bueno, de principio Spielberg no quería a Roy Scheider porque creían que después de haberlo visto en la película de Fresh Connection, creía que iba a ser demasiado duro y él no quería un policía, o sea, un policía de costa y de una isla, pues eso, duro, ¿no? Quería a alguien, pues sí, que tomase las riendas en los momentos, pero que no se le viese. Pero la verdad es que lo borda y bueno, los 3 en cada uno en su papel lo clavan. De lo más interesante, hablando así del origen de la película, es que fue un encargo para Spielberg. O sea, él no tenía absolutamente nada que ver. Llegó la propuesta de hacer la película del libro de Peter Benchley, que tuvo un papel muy importante en el film, porque junto con el otro guionista, Carl Gottlieb, fue el que hizo el libreto. Y bueno, realmente lo que cuenta también este documental de Disney, él estaba en el despacho con Zanuck y Brown, de los factotums de Universal, y de repente, vio ese libreto que estaba por ahí un poco perdido, se interesó, se hizo un poco ver que él podría hacerlo, y finalmente lo llamaron y se lo dieron. Sí, o sea, está claro que bueno, luego también lo que estaba diciendo, ¿ves? Los primeros papeles para Queen y Hopper, o sea, el policía y el cazador, era de Lee Marvin y Sterling Hayden, o sea, que eran actores ya consagrados. Pero como Zanuck y Brown pues eran productores y habían acabado de trabajar en otra obra maestra, que es El Golpe, pues presentaron a Robert Shaw y a ver si
el señor pues Spielberg le parecía bien. Pero se habían elegido también papeles de el John Boy, Timothy Bottoms, o sea, es que Jeff Bridges. El o sea cast fue dando muchas vueltas hasta que acabaron siendo los que salen en la peli. Sí, bueno, y realmente pocos castings, sin saber todo lo que tú nos estás comentando, Mario, pocos castings podemos decir que han sido tan acertados como el de Tiburón. Porque realmente los tres, cada uno en su papel, hace una creación de su personaje brutal. Desde las dudas, el miedo del jefe Brody, de cómo ver cómo domina al alcalde, que no quiere que se le hunda la temporada veraniega, la locura de Queen contra los tiburones, cuando, bueno, luego después ese personaje queda tan bien hecho cuando cuenta toda la historia del Indianápolis, ¿no? Y cómo ahí... No hagas spoilers de la película, Marcos. Uy, no. Su aversión a los tiburones, y Richard Dreyfuss está inconmensurable. O sea, en los duelos cómicos con Robert Shaw, en los duelos dramáticos de discutir, de odiarse, de quererse, bueno, es una cosa, es un casting de aquellos que dices bordado. Sí. No. Y luego que la novela salió en 1973 y parece que empezó a hacer el guión el mismo Peter Blanchett, pero ¿qué pasa? Que él no era guionista y hizo algo, que todo esto se ve también en el documental, pero al final pues tuvo que darle el trabajo a un tal Dick Richards. Dick Richards no. A ver, exacto. No lo veo aquí. ¿Dónde está? El guión lo firman Beasley y Carl Gottlieb. Exacto, pues el Carl Gottlieb, que es el que pudo, todo lo que había trabajado el Blanchett, pues pudo, digamos, convertirlo en un guión cinematográfico, ya que él no estaba acostumbrado a bueno, él y muchos escritores que han intentado a veces llevar su novela, ellos guionizarla y no les ha salido bien, ¿no? Lo dicho, el presupuesto creo que era de 9 millones de dólares. Antes. No, 9 millones. No, 9 millones a lo que llegó. Pero el presupuesto no era ese. No. Sí. Bueno, no. O sea, la película costó 9 millones de dólares. Exacto. Y recaudó 474. Pero creo que el presupuesto era de 5 millones y llegaron a 4 millones más, que era, pues eso, cuando creía que... Sí, claro, 100 días más de rodaje. Lo iban a despedir y tal, pero bueno, lo que sí hay que entender que el señor Spielberg hizo una película redonda, hizo una película muy... Bueno, otra de las cosas que él quiso es recrearlo en el mar, como es lógico, porque como él explicaba, podría haberlo hecho pues en un tanque y tal, que filmaron algunas cosas en tanque, porque, ejemplo, lo de la cabeza está filmado en un tanque, y luego no sé qué escena más también estaba filmada en un tanque, y que todo esto lo filmaron cuando ya habían rodado casi toda la película. También el sitio donde está rodado, que es en la isla esta, muchos de los actores que salen son gente de la isla. Dice que solo 8 actores eran de Hollywood. 8. Sí, exacto. Todos los demás, que además tienen diálogos y frases y cosas, eran todos del pueblo, pero que además, es decir, ahí se alababa mucho la tarea de la directora de casting, que por lo visto, pues bueno, en fin, tuvo un acierto esplendoroso. Sí, no. Y por ejemplo, la actriz, la Lorraine Gray, que dicen que se puso, bueno, porque era entonces la mujer de Universal, del presidente de Universal, y dicen que fue como eso, metida un poco en un calzador. Pero bueno, la verdad es que una vez hizo su papel, pues lo clava. No sé si os acordáis que hay la escena aquella en la mesa que empieza a hacer las cosas que hace el padre y tal. Eso me recuerda mucho a lo que luego hizo Spielberg en Encuentros en la tercera fase, pero de otra manera, que es cuando están en la mesa y él creen que se está volviendo loco por todo lo que pasa. Y Spielberg decía que reflejaba un poco, bueno, él siempre dice que ha reflejado cosas personales y familiares dentro de sus películas, ¿no?
Y esto es una de las cosas que decía él bueno, que quería una familia, pues eso, ¿no? Donde los hijos y los padres, pues, cosa que en Encuentros de la tercera fase es un poquito al revés, ¿no? O sea, empiezan a llorar y todo los niños porque ven que el padre, pues, está se le ha ido la olla, ¿no? Está trastocado, obsesionado con la montaña. Con la montaña, exacto, sí. ¿Qué más de Tiburón? ¿Qué más podemos decir, chicos? Hombre, yo diría algunas cosas que me interesaría comentar. A ver, la película tiene claramente dos partes. La segunda parte, que es una maravilla, que es la de la caza del tiburón, y la primera parte, que es la de la presentación del conflicto, y el conflicto, pues es lo que decíamos, la lucha de Brody contra el alcalde, y en todo ese tejemaneje en que los intereses políticos priman sobre la seguridad de las personas, y ahí hay una buena crítica, está esa escena, bueno, estupenda, del jefe Brody que está en la playa mirando a ver si pasa alguna cosa o no pasa. Vienen los del pueblo a decirle sus cosas, sus quejas, se le ponen delante, no acaba de mirar bien lo que pasa. Hay un chico con un perro, el niño se mete dentro del agua con la colchoneta. Bueno, todo un montón de puntos de interés y de suspense. Y hasta que el niño, bueno, el del perro pierde al perro, ahí ya te da una pista de que algo está pasando, y el niño es capturado por el tiburón. Y ahí está, bueno, primero que también cada vez que pasa una persona por delante, ahí hay una transición y se va viendo al jefe Brody cada vez más cercano, como con más tensión, hasta que hacen el traveling zoom, tan típico de Hitchcock, que, bueno, pues es una de las escenas más míticas de la película, ¿no? A mí, la verdad es que la he vuelto a ver ahora con motivo de su 50 aniversario y me sigue gustando una barbaridad. Es que sigue... Me parece una película absolutamente prodigiosa, y que un chaval de 28 años hiciera todo eso, bueno, es algo para quitarse el sombrero, pese a que ese chaval ya había hecho El Diablo sobre Ruedas, y ya había hecho Colombo, y ya había hecho Night Gallery, es decir, que ya venía, bueno, y Sugarland Express. Sí, pero realmente es una película absolutamente única, y la cacería, la segunda parte, la cacería del tiburón, es que es una lección de suspense, bueno, como hay pocas. O sea, constantemente están pasando cosas, todas en contra de los cazadores. El tiburón los está dominando, los va cogiendo, el barco se va cayendo, se hunde, hasta que al final pasa lo que pasa, ¿no? Y eso es algo que, bueno, hace que estés tenso y absorbido constantemente por esas escenas. ¿Ves? Lo estoy mirando ahora. El presupuesto era de $4 millones, costó 9 millones. Luego hay que hablar también del director de arte, Joe Alves, y del señor Bob Matei, que fue, por ejemplo, uno de los grandes especialistas en efectos mecánicos, entre ellos el calamar gigante de la película 20.000 leguas de viaje submarino. Sí. Hay que pensar que está muy bien hecho lo de los tiburones. Hicieron 3 tiburones, por cierto, y que la verdad es que hay momentos que no, o sea, la película está realizada de una manera que crees que es un tiburón, de verdad. O sea, en ningún momento te ves ahí un muñeco o una cosa así extraña, sino que otra de las cosas que también quiso jugar con lo que decías tú, Marcos, es que él se basó mucho en directores como Hitchcock para hacer eso, hacer ese punto de thriller, de ese asesino del mar, acorralándolos, intentándolos matar, ¿no? No deja de ser, aunque es verdad que luego se ha hablado de ese asesino que llaman al gran tiburón blanco, que no es así, no es así. Eso no quiere decir que si estás al lado, pues igual te pega un mordisco, pero no es que vayan buscando gente para comérsela, la verdad. Es una película que toda la parte técnica está tan bien rodada, tan bien hecha, y al mismo tiempo, como tú decías, Spielberg es un director que sabe cómo generar, o sea, al público ese punto de suspense, de terror, de momentos tiernos a veces, y bueno, hay muchas partes de la película que son súper interesantes,
Pero además, Mario, mira, por ejemplo, ahora que decías tú, puesto que el tiburón no acababa de funcionar nunca, la película se fue haciendo sin tiburón. Exacto. Es decir, era todo cámara subjetiva, una aleta que aparece o no aparece. El tiburón tarda bastante en aparecer. En la segunda parte lo hace en unas cuantas ocasiones. Y yo me he estado ya fijando en detalles, sabiendo después ya toda la información que con los años tenemos, y realmente no canta en ningún momento. O sea, el tiburón, ¿te lo crees? No. Bueno, cuando está comiéndose a Queen, estás viendo allí no estás viendo Godzilla, un Godzilla japonés. Pero ahí sí que yo he de diferir. Yo creo que esa es la parte que peor ha envejecido, y ahí sí que canta un poco el animatronic, pero sería el único plano. El resto, sin problema. Pero la parte donde se come a Queen sí que se ve como muy robótico. No se ve tan natural. Pero mira, mira, de esa escena hay una cosa muy curiosa, que creo que lo comentaron una vez. Es decir, ahí el tiburón se expone mucho. O sea, un tiburón que está mal hecho, entre comillas, que no funcionaba bien, se expone mucho a la cámara. Pero, y es verdad, la gente, el espectador, su mirada lo que no la aparta es de Queen. O sea, Queen está intentando salirse de la boca, está intentando, le rompe el pecho, le clava no sé qué. Y es verdad, yo cuando he visto la película la última vez, me ha vuelto a pasar lo mismo y he tirado para atrás para fijarme en el tiburón. Y no, la verdad es que lo he visto correcto. Ahora, entiendo que sí. O sea, que nada tiene que ver con las maravillas que se hacen ahora, eso por supuesto. Y no solo eso. A ver, porque primero que las maravillas que se hacen ahora, la mayoría de veces es todo digital. Es CGI, claro. Pero claro, lo del digital tiene que estar muy bien hecho para que lo parezca. El digital tiene ese problema que como te gastes 4 duros, como estas películas de animatronics, pero por lo menos tenía un trabajo detrás a nivel de personas ahí creando un monstruo, en este caso, para mí el tiburón, posiblemente estoy de acuerdo contigo, Santi, sería la escena donde ya se ve el tiburón entero, me refiero, fuera del agua casi, y es donde posiblemente sus movimientos no serían los de un escualo de verdad, claro, que giraría más, que se movería más, que claro, es muy, muy diferente. Pero posiblemente sería el momento, más que nada, porque esa escena querían rodar como se lo comían, y aunque la película, partiendo de base de que es bastante sangrienta, cosa que luego el señor Spielberg, por desgracia, nos ha ido apartando de ese punto, pero que es una película que hay otra escena que a mí personalmente me gusta mucho, que es la de la playa, con la del niño, cuando la cámara estilo, muy, muy estilo Hitchcock, que se va pasando la gente por delante de él y él intentando observar si hay algo por ahí, que no pase nada, que todos los bañistas estén tranquilos y que no... Y la cámara esa, hay un momento que cuando empieza a ver como el niño por ahí saltando y tal, que si no recuerdo mal también creo que en el documental explican que la escena esa era aún más bestia, pero había un problema, no sé qué era, porque decían que la idea era que el niño saltase y como que lo cogía así un poco en el aire, pero luego tuvieron muchos problemas y al final lo desarrollaron de esa manera, ¿no? Pero esa escena es bestial también, como filma el señor Spielberg, y ya no digamos la escena del principio. O sea, todo lo que es esa gente en una fiesta medio borrachos que se van a la playa y en esa agua tranquila empieza esa música, esos movimientos por debajo y esos tirones a la actriz que estaba cogida con cintas y la van estirando de un lado para otro. O sea, parece mentira que algo que no ves, porque no llegas a ver nunca ver el tiburón. O sea, a mí me aterrorizó esa escena. No sé qué os parecía a vosotros, pero a mí me aterrorizó. Igual. Es que es un inicio, bueno, increíble. Increíble. O sea, ya, o sea, lo decía Steven Soderbergh en el documental, decía, es que si la peli te empieza así,
¿Qué vas a esperar después? Es que bueno, ya pasará claro. la leche, ¿no? Claro. Y es verdad, claro, esa escena es brutal. Brutal sin que haya eso, ¿no? La visión del monstruo, ¿no? Sí, y para acabar, ya que no tenemos más tiempo, para acabar me refiero con Tiburón, para hablar un poquito, porque nos quedan nada 10 minutos, no 8 minutos o 9, para hablar de esa banda sonora. John Williams ha ido de la mano del señor Spielberg y esa banda sonora es impresionante, es impresionante. Bueno, como decía Spielberg, cuando le presentó en su piano de su casa, de John Williams, cómo sería el tema de Tiburón, que empezó con el piano, con las teclas ahí. Tum, 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 tum. Claro, y él decía, no lo veo. Pero la verdad es que magnífica banda sonora. Ese es un tema que es el tema que, digamos, es el punto de vista del tiburón, ¿no? Que es cuando está por ahí y cuando va a atacar o cuando se acerca a algún sitio. Pero la banda sonora es magistral, como la mayoría de las bandas sonoras de John Williams, que yo no encuentro que es un director que oyes una banda sonora suya y salvo que sean algunas películas menos conocidas, sabes qué película es, difícilmente no sabes qué película es. Y fíjate que ese era un recurso más para, o sea, Sí. a ver, tenemos tiburones reales que pueden aparecer bajo el agua, que podemos hacer alguna cosa. Vale, tenemos el muñeco, tenemos, en fin, otras cosas para falsear y tenemos la música de John Williams. Cuando sale el tema principal, es el tiburón. Tú estás viendo las piernas de los bañistas y es él que se va aproximando, que se va acercando y que es la música que lo define, ¿no? Bueno, es otro hallazgo de la película. Decir también que Universal se gastó en promoción $1,8 millones, $700,000 de los cuales estaban destinados a la campaña televisiva sin precedentes. O sea, es una película que estaban como locos después de la inversión que habían hecho y no sabían qué éxito iba a tener. Pues eso, empezaron a hacer promoción y tal, sobre todo para que la gente, bueno, y luego las salas eran como antiguamente, que veías colas que daban la vuelta y gente saliendo de la película, esta la vuelvo a ver ahora dentro de 3 horas, la vuelvo a ver otra vez. Y bueno, lo que hacíamos muchos también, cuando nos gustaba mucho, yo he visto películas más de una vez en los estrenos, o sea, ir un día y volver al día siguiente o volver a la semana siguiente y volverla a ver. Pero maravillosa esta Tiburón, 50 aniversario, 50 años de ese grandioso director y de esas, bueno, esas películas que te marcan como cinéfilo y sobre todo como en el género fantástico, ¿no? Vamos a hablar un poquito, que nos ponga el tráiler de Tiburón 2. Es un tiburón. Déjalo, ¿no ves que no te va a escuchar? Es obvio que está obsesionado con esa idea. Desde luego que sí. Bueno, pues este Tiburón 2 son 5 años después y la película, bueno, es que las han estado dando también por Movistar y me las he visto todas. Y empieza con esos buceadores investigando el barco, el Orca, o la Orca, el barco hundido que están investigando y aparece otro gran tiburón blanco. Aquí ya está dirigida por el señor Janot Swark y ayudante de dirección fue Joe Alves, que le ayudó en la dirección. Es una película que costó exactamente, no sé si lo va así. Aquí el presupuesto ya varió, ya eran 20 millones de dólares, pero claro, recaudó 208 millones de dólares. Pero Bueno, no estaba mal tampoco. ¿Qué? Que no estaba nada mal, 200 millones. Pero será con la inflación o algo así, adaptado, no creo yo
que de la primera 9 millones pasen a invertir 20. Me parece mucho dinero. A ver, para pero es que Santi, la primera fue tal bombazo y tal éxito de taquilla, que a mí no me está... Toda la carne en el asador, vamos a hacer una segunda que la cosa explote. Y además, a mí no me sorprende. Y además, bueno, con los dos primeros, o sea, con el policía y el alcalde y esto, ya no salía el Richard Dreyfuss. El Richard Dreyfuss, Queen ya murió. Y bueno, y digamos que volvemos un poquito, a ver, es un remake que está muy bien, que tiene algunos guiños a la primera, pero que es verdad que es una película que bebe mucho de ese Tiburón, de esa primera película de Spielberg. Pues ahí la mayoría de escenas son parecidas, pero es verdad que creo que esos 11 millones de más creo que están invertidos en la parte técnica, muchos, en el tiburón, los tiburones que harían. Y hay escenas, pues también algunas como esta, por ejemplo, que se está viendo ahora, la escena de la chica haciendo... Sí, y bueno, y el tiburón detrás, pero hay momentos muy, muy chulos. Yo la verdad es que es una segunda parte que la encontré digna, no es tiburón, pero la encontré muy digna. El problema vino después, ese es cuando vino el problema. Sí. ¿Qué os pareció? ¿Qué os acordáis de Tiburón 2? Yo la recuerdo entretenida, un poquito así, repetición de la primera, y cambiaba la parte final para no ser más de lo mismo, pero bastante satisfactoria. Bastante guay. No era nada que fuese vergonzante ni que te diese pereza de verla. Luego ya la deriva en la tercera, pues ya ahí ya. Bueno, la tercera hay que pensar que clausuró un festival de Sitges, ¿eh? Bueno, al final tienes un estreno de una major y una franquicia, una saga súper famosa. Y seguro que fue muy esperada también en ese momento. Claro. No. A ver, que yo la quería ver. Lo que pasa, era una película en 3D, donde te ponías las gafitas estas rojas y azules, y que aquí ya dirigió Joe Alves. O sea, directamente ya... Claro, aquí pues había un jovencísimo Dennis Quaid, un Lois Gossett Jr., unos actores que digamos que empezaban, porque esta película exactamente es del año 83. Sí. 83. Que la idea de trasladarlo a un parque acuático no es mala, para no repetirse. No, sí, a ver, que busques ideas, lo entiendo, pero me pareció muy mala, la verdad, muy mala. Lo que pasa es que esta película, a ver, que no he comentado nada de la segunda, a mí la segunda lo que hizo es que te atrajo el tema de que personajes queridos, como el jefe Brody, continuaran ahí, ¿no? Dices, bueno, claro. A ver si ha aprendido algo. Spielberg no quiso hacerla porque ya tenía otras cosas en la cabeza y quería hacer encuentros con la tercera fase. Y se le dio a Ian Ochuar, ¿no? Pero, claro, esta funciona más o menos, es distraída y sobre todo por ese recuerdo de los personajes. Lo que pasa es que la trama ya no tiene el alma que tenía Tiburón, ¿no? Y las otras ya no tienen nada. Es sencillamente un caza y derribo del tiburón, a ver cómo lo cogemos, qué pasa, ataque, rechazo... Pero no pasa nada, no hay nada no hay una escena que llevarte a los ojos que digas, ostras, madre mía, ¿cómo han elegido esto? Al revés, hay una escena y más de una, para echarse las manos a la cabeza, porque la parte del tiburón chocando contra el cristal que le rompe, peor no puede estar hecho. Y hay muchas escenas que son simplemente para justificar el tema de la entrada 3D. Sí, la mayoría, en casa sin gafas, es que da... se ve fatal. Bueno, chicos, que queda muy poquito, nada para acabar esa Tiburón 4, La Venganza, dirigida por un hombre que hizo muchas películas, el Joseph Sargent, y que hizo mucha televisión también, y que la única persona que sale aquí es la Lorraine Gary, que es la única que repite en esta película,
porque no sé si alguno de los hijos No. eran los originales, Están yo creo que cambiados. tampoco. No, al mayor lo le cambiaron el actor y ya está. Exacto. Y aquí sale, pues eso, el señor Michael Caine, papá, es Michael una Caine. casa. Exacto. Y es una película ya del 87, o sea que fue 4 años después, y era pues levantar un poquito otra vez la Tiburón historia manía. esta de Tiburón, pero que la película, yo que he revisado las 4, estas 2 últimas, la verdad es que se hacen Es que pesadas verlas ahora. llamarse la venganza, que un tiburón Sí, se sí. pueda vengar. Bueno, chicos, decir que es el último programa de esta temporada ya, que volveremos en septiembre, que buen verano para todos los que nos veáis, y bueno, volveremos en septiembre ya con las pilas cargadas y con más cosas que explicar. Marcos Ordóñez, nos vemos después en septiembre. Adiós, buen verano. Santi Serrano, nos vemos en septiembre. En la parte técnica, como siempre, Carlos Ortega, y uno que os ha hablado, Mario Herrera. Como siempre os digo, felices pesadillas. Adiós. Adiós.